Señor por el don que nos ha dado, al hacernos misioneros para anunciar su palabra. Alabemos al Señor por el don que nos ha dado, al hacernos misioneros para anunciar su palabra. Somos una gran familia, apóstoles de la palabra. Somos una gran familia, apóstoles de la palabra. Biblia para todos, Biblia para todo, todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Biblia para todos, Biblia para todo, todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Cuando Jesús subió al cielo nos dejó el gran mandato, ir por todo el mundo y anunciar su evangelio. Cuando Jesús subió al cielo nos dejó el gran mandato, ir por todo el mundo y anunciar su evangelio. Somos una gran familia, apóstoles de la palabra. Somos una gran familia, apóstoles de la palabra. Biblia para todos, Biblia para todo, todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Biblia para todos, Biblia para todo, todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Y en Apóstoles proclamando el Evangelio a través de las plataformas o redes o Radio Apóstol USA, Apóstoles de la Palabra Denver y Radio Fe Católica a través de YouTube. Y bienvenidos, tenemos un nuevo programa. Es del libro de Chispas de Espiritualidad del padre Flaviano Amatuli, el fundador de Apóstoles de la Palabra, nuestro fundador, aclarando, ¿verdad? Nuestro fundador de nuestro grupo. Y pues estamos aquí nuevamente, vamos a empezar y nos vamos a poner en oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, nos ponemos en tus manos. Queremos ser instrumentos tuyos. Danos la sabiduría, la prudencia y el conocimiento para poder transmitir tu palabra. Como tú lo quieres, tú lo deseas y tú lo quieres para tus hijos. Te damos gracias por todo lo que has creado para nosotros, tus hijos. Te damos gracias por nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra salud. También por nuestras enfermedades, porque también a través de ellas sabemos que nos santificas. Pero también te pedimos por todas las necesidades de nuestro entorno. Las personas que no tienen un techo, personas que no tienen comida, las personas que tienen necesidades financieras, que no tienen un trabajo. Sabemos que tú eres proveedor y que puedes suplir esas necesidades. Te pedimos también por los ancianos abandonados en los hospitales, en los asilos, también por los presos que están abandonados, culpables o inocentes. Señor, también enséñales su amor, que puedan volver a ti. Te pedimos también por los jóvenes que están pensando en suicidarse, que se están cortando, por los jóvenes que están en soledad, que no sienten cariño de ninguna parte. Te pedimos también por todos los que están a punto de morir y no están preparados para eso. Señor, te pedimos que los acojas con todo tu amor que tú nos tienes. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Bueno, pues continuamos con el Salmo aquí. Clemente, que no nos presentamos, yo soy Columba Domínguez Y yo soy Clemente Nazar, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos. y detrás de cámaras está Juanito. Juan Cruz. Muy buenas. Tengan todos ustedes, sean bienvenidos a su programa, Apóstoles Proclamando el Evangelio. Y la oración del día de hoy va a ser el Salmo 99. El Señor es Rey, tiemblen las naciones, está sentado sobre querubines. Estremezcase la tierra, el Señor es grande en Sión. Está por encima de todos los pueblos. Den gloria a tu nombre grande y temible. Él es santo. Tú eres un rey poderoso que amas la justicia. Tú has establecido lo que es recto. Tú ejerces la justicia y el derecho en Jacob. Glorifiquen al Señor nuestro Dios. Póstrense ante el estrado de sus pies. Él es santo. Entre sus sacerdotes estaban Moisés y Aarón. Moisés, Aarón y Samuel. Entre los que invocaban su nombre, clamaban al Señor y él les respondía. Desde la columna de nube conversaba con ellos, y ellos obedecían sus normas y la ley que les dio. Señor, Dios nuestro, tú les respondías, tú eras para ellos un Dios compasivo, aunque castigaba sus delitos. Glorifiquen al Señor nuestro Dios, póstrense ante su monte santo, pues santo es el Señor nuestro Dios. Palabra de Dios. Dios. Te alabamos, Te alabamos. Señor. Bueno, pues seguimos con el libro Chispas de Espiritualidad, que ya mero lo terminamos. Ya faltan Ay, poquitas hojas. poquitas, pero están bien intensas. Sí, está muy... La verdad, qué capacidad tenía el padre Amatuli para escribir. ¿Cuántos libros escribió y la profundidad que tienen? O Sí. sea, es sorprendente cómo a Dios... yo creo, no sé si todos tengamos ese tipo de talento de hacer tanta obra. Pues tengo entendido que escribió poquitos más de 100 libros. Unos muy sencillos y otros más profundos, como este está muy profundo. Sí. Y yo, por lo que he leído, ¿verdad? Pues tuvo que leer muchísimos santos, como Santa Teresa, San Agustín, todos esos libros, y hizo una como pequeña compilación para llevar el mensaje que quiere a través para este libro. Y eso se me hizo así bien interesante y admirarlo, sobre todo por la capacidad, ¿no? Para leer, porque esos libros de San Agustín, todos ellos son bien profundos Son y difíciles sí, entonces si no tienes esa capacidad, tienes que leerlo 2, 3 veces muchas veces una misma página para poder comprender de lo que está hablando, pero en este caso, ¿verdad? El padre Amatuli lo logró y luego lo logró transmitir, hacer a un nivel como más sencillo para digerible nosotros. para nosotros. Sí, ándale, es la palabra. Sí, para poderlo entender nosotros, entonces sí es admirable eso y pues sabemos, ¿verdad? Que Dios obra en todo y se Sí. logró este carisma para que pudiéramos aprender un poco más. Bueno, entonces estamos en la página 193 en la parte donde dice, pero con todo, orar, orar y puntos suspensivos. Y orar y orar. Y orar y orar. Y a veces llorar. Bueno, dice, pero con todo, Cristo se retiraba con frecuencia el monte. Antes de comenzar su ministerio, se escapó 40 días al desierto. Cristo tenía claro el plan divino y no realizó sino una parte. Quería salvar a todos los hombres y sin embargo no vivió entre ellos sino 3 años. Quería ardientemente la salvación de todos sus contemporáneos, pero no evangelizó sino una pequeña porción de judíos, y cuando lo apremiaban decía, mi hora aún no ha llegado.
Cristo no podría sufrir ningún detrimento espiritual por su acción, ya que su unión al Padre era completa y continua. Cristo no tenía necesidad de reflexionar para cumplir la voluntad del Padre. Conocía todo el plan de Dios, el conjunto y cada uno de los detalles. Y sin embargo se retiraba a orar. Él quería dar al Padre un homenaje puro de todo su tiempo, ocuparse de Él solo para alabarse a Él solo y devolverle todo. Quería delante de su Padre, en el silencio de la soledad, reunir en su corazón misericordioso toda la miseria humana para hacerla más y más suya, para sentirse oprimido, para llorarla. Él quería en su vida de hombre afirmar el derecho soberano de la divinidad. Él quería, como cabeza de la humanidad, unirse más íntimamente a cada existencia humana, fijar su mirada en la historia del mundo que quería salvar. Cristo, que rectifica toda la actividad humana, no se dejó arrastrar por la acción. Él que tenía, que como nadie el deseo ardiente de la salud de sus hermanos, se recogía y oraba. Qué bonito, ¿verdad? ¿Qué dice aquí, verdad? Pues que él estaba completamente seguro y qué era lo que quería hacer. Y aún así, o sea, en su divinidad se retiraba a orar porque quería como compenetrarse, ¿verdad? Más al plan de Dios o, o ¿qué piensas de Clemente? Si él siendo, a ver, una pregunta, Columba, en esto. Perdón, no se debe de responder con una pregunta. Si él siendo hijo de Dios, ¿tenía la necesidad de orar? Pues aquí dice que tenía, él No, quería dar, y en la escritura está, ¿no? O sí, sea, que se sí, o sea, retiraba a orar, era pero constante. es que aquí dice, y sin embargo se retiraba a orar. Él quería dar al Padre un homenaje puro de todo su tiempo, ocuparse de Él solo para alabarle a Él solo y devolverle todo. Sí, y fíjense cómo es poniéndolo, viéndolo nosotros humanamente, ¿verdad? En nuestra pobreza humana. ¿Cómo nos ponemos a orar? Ay, tengo que orar. Esa es la primera. Tengo que hacer oración. No he hecho oración como debe ser. Tengo que, o sea, no vemos, hay que digerir, como dice usted, esta parte donde dice, él quería dar al Padre un homenaje puro de su tiempo. O sea, hay que, nosotros ojalá pudiéramos imitarlo un poco en esto, ¿verdad? Dejar específicamente un tiempo para eso, para orar, para darle un homenaje puro de todo su tiempo. O sea, nosotros muchas veces estamos orando y, ay, ¿cuántas veces nos perdemos? ¿Cuántas veces divagamos? Estamos rezando a lo mejor el Ah, rosario, una oración. con una carrera, con una de para Exacto, irnos. sí. Estamos a lo mejor ya cuando nos levantamos ahí nada más nos arañamos la cara y nos vamos y ya creemos que con eso tenemos. Entonces, y luego vamos corriendo, vamos en el carro y otra vez otro arañazo en la cara, ¿verdad? No nos tomamos el tiempo de hacerlo como debe de ser, darle el tiempo, o sea, la pureza de la oración, el tiempo adecuado para Dios. Siempre estamos corriendo, siempre estamos apurados, siempre estamos pensando, ay, se me va a hacer tarde, va a pasar esto, va a pasar aquello, pero no estamos haciendo las cosas. Bueno, yo en lo personal, ¿verdad? Sí, es difícil porque va uno como, con el forme va uno orando, ¿verdad? Poco a poco vas teniendo la práctica y vas aprendiendo a ir separando ese tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos separando ese tiempo, pero en ese lapso, en algún momento nos vamos perdiendo. O sea,
Ay, ya terminó la lavadora. No. ¿Verdad? O, Sí. ay, se me olvidó hacer esto. Eso Entonces, significa que no estamos o sea, estamos con la mitad en el mundo y con la mitad exacto, o sea, en la oración, no estamos al 100. así es. Y, Entonces, y lo que dice aquí de que él dedicó al quería un homenaje puro puro, de eso, todo su puro, tiempo, ¿verdad? ese es el punto Entonces, puro. esa parte, ¿verdad? Ojalá que un día con la práctica o con nuestro crecimiento espiritual logremos eso, ¿verdad? Darle el tiempo de oración puro. Ah, le pregunto algo, Columba, ¿cómo le hizo? Porque para orar más profundamente. Porque me imagino que, o sea, ¿cuánto tiempo tiene con Apóstoles? ¿5, 6, 7, 10 años? No, voy a cumplir 5 años. En un principio no oraba igual que la Columba de hace 5 años no oraba con la misma intensidad que ahora. No, no, todo va cambiando, todo tiene que ir mejorando y sobre todo si uno tiene ese firme propósito de ir mejorando y de ir creciendo espiritualmente y honestamente yo quisiera tener más tiempo para poder leer más. Ese sería uno de mis sueños, ¿verdad? Pero espero en Dios que un día se me conceda. Yo aprendí a orar, empecé a practicar la oración y sobre todo así más profunda, más así, cuando empezó la pandemia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya ve que pusieron en nuestra parroquia la adoración perpetua al Santísimo Sacramento. Entonces, pues yo me inscribí y a las 6 de la mañana, todos los días. Yo iba los 7 días de la semana a las 6 de la mañana a la adoración al Santísimo. Había veces que duraba 2 horas porque no llegaba mi relevo. El, Entonces, pues obviamente empecé ahí, ya estaba como, empezaba yo a orar, rezaba el rosario, empezaba a buscar libros para oración, para a orar en el Santísimo Sacramento. Entonces, eso se me empezó a hacer ya se me fue formando el hábito de estar haciendo oración más profunda. Empecé a incluso a entender un lenguaje más diferente. Porque ya estaba leyendo, entonces, y ya estaba leyendo oraciones exclusivas para el Santísimo Sacramento. Y ya era así como una necesidad. Duré 3 años yendo todos los días al Santísimo a las 6 de la mañana. Y ya a ahorita, ver, entonces, perdón. Entonces, ¿usted siente que ese proceso de los 3 años que estuvo yendo constante, o continuamente, hubo realmente un cambio sustancial en su... totalmente, Oh, mire. totalmente, totalmente, porque como ya estaba, o sea, era todo mi tiempo solo para estar En en ese. el tiempo que estaba allí en el Santísimo era su tiempo de oración. Era mi tiempo de Y oración. usualmente, ¿qué es? ¿1 hora, 2 horas? 1 hora, pero había días que me tenía que estar 2 horas. O incluso había veces que me hablaban a medianoche y me decían, ¿puedes ir a cubrir a una persona a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana? Y yo me levantaba y ese tiempo, al principio, no lo voy a negar, sí me quedaba dormida porque yo, honestamente, para levantarme temprano soy muy floja. Entonces me iba y sí me quedaba ahí dormida, pero poco a poco empecé Pero no es lo mismo dormirse en su casa que dormirse al lado del Santísimo. Oh, no, 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 yo había veces que me sorprendía que me había quedado dormida y tenía una posición completamente incómoda que ni entendía cómo era que me había, echado una pestañota ahí y me quedaba dormida. Pero poco a poco fue como empezando pues a purificarme, Dios, y a enamorarme de su presencia, de estar ahí. Y empecé a leer, procuraba mis libritos para ir a hacerlos ahí en el Santísimo Sacramento, porque yo les confieso que hay muchos libros para estar en el Santísimo Sacramento. Sí. Están los 15 minutos, están
los 7 días frente al Santísimo Sacramento, los 100 días frente al Santísimo Sacramento. Entonces, yo llegué a leer algunos, o sea, ya tenía mi secuencia, a veces leía 2 o 3 libritos ahí porque me estaba, y como me estaba 2 horas, pues sí, y aparte que también en esos libros es un día o sea, es un día, por ejemplo, día 20 tienes tu oración y luego ya tienes un tiempo para meditación, ya te hace y, y eso a mí me ayudó mucho, empecé a aprender a orar, a comunicarme con Dios de una manera más diferente, entonces, por eso me gustó esto de que dice, todo, como dice la parte, dice, pero con todo orar, orar, orar. Entonces, yo ahí empecé pues sobre todo a hacer una oración más diferente. Pero, Porque normalmente una persona que está orando, ¿qué hace? Puede rezar el rosario, puede rezar o a veces rezamos el Padre Nuestro así, todos apurados, así, sea, o sea, incluso rezar el rosario, así como dice mi hermana, ay, rezó el rosario tan rápido que hasta me despeinó, ni la alcancé, ¿verdad? Entonces, eso es bien, esa es la pureza, vamos a decirlo, de rezar un rosario bien hecho. A mí en una de las ocasiones escuché un testimonio, en este caso del rosario, ¿verdad? Que decía que él era un joven, ujú. que decía que él cuando rezaba el rosario, pues de él en su testimonio dice que la Virgen María se sentaba ahí junto a él sentía su presencia. Entonces dice que cuando él rezaba el rosario que decía Dios te salve María, ella se ponía en posición, agachaba la cabeza y escuchaba la oración. Pero cuando él llegaba en el tiempo del Padre Nuestro, ella lo acompañaba con el Padre Ojo. Nuestro. Entonces, yo cuando escuché ese testimonio, esa conversación, me encantó. O sea, incluso eso me decía, ay, qué bonito. Entonces, ya cuando rezo el rosario yo ahora, yo me imagino a la Virgen María que está escuchando mi oración y está acompañándome cuando rezo el Padre Nuestro. Esa es la parte que dice que ora de que ya ora de una manera diferente. Sí, La oración tiene ya como más sabor, ya no es tan hueca y repetitiva que exacto. usualmente es como muchas Sí. veces, desafortunadamente la hacemos muchos, me digo yo. Sí, sí, es que al principio, por ejemplo, yo cuando mi mamá, porque a nosotros mi mamá nos llamaba a rezar el rosario en la tarde, a las 5 o 6 de la tarde era la hora de rezar el ¿Todos rosario, los días? todos los días. Y si no, y luego era una carrera porque somos 10 hermanos. Entonces, había veces que uno o dos no querían rezar el rosario. Pues era una tortura porque todos ya estábamos listos para empezar el rosario, pero si no llegaba uno o dos, no empezaba. Así que Entonces, era una no forma te- de presionarnos para que todos, presionaran a los uno o dos que faltaban. que faltaban, entonces todos íbamos, ándale, apúrate, porque y luego- así que para mí era una forma de hacerlo. Decía, ay, pues porque mi mamá quiere hacerlo todos los días, o a lo mejor una vez a la semana, o X, ¿verdad? Ah, perdón por interrumpirla. ¿Ahora usted cree que su mamá hizo bien con usted? Ah, era... Oh, sí, 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 porque este, mi mamá nos enseñó a rezar el rosario. Yo me sé algunas oraciones que muchas personas no se las saben. Ya casi rezo el rosario yo así sin verlos, Oh, de la... sí, todos los misterios y todo Sí, sí, eso. sí, Muchas de las letanías ya casi me las sé así de porque, memoria. sí, porque mi mamá siempre rezaba el rosario. Llegó un tiempo en que sí, ya nos le revelamos, ya nos íbamos a la escuela, nos íbamos a trabajar. Adolescentes. Entonces ya no podía juntarnos para rezar el rosario juntos, pero ella continuó. Mi mamá todos los días reza el rosario. Y hay veces que 2 veces al día. Se lo reza en la mañana y lo reza en la noche. Se lo sabe de memoria. A lo mejor lo reza así cuando todo apurada, pero lo reza. Entonces, toda esa parte, obviamente que mi mamá siempre tuvo la precaución de estarnos.
nos obligaba a ir a misa. Yo siempre lo he dicho así. Yo iba a misa porque mi mamá me obligaba. Pues es la historia, yo creo que de De muchos, pues muchos. porque a mí también, o sea, en un principio era, después uno según sale con su rebeldía, pero al final te das cuenta de que, pues sin Dios estás. No, sí, pero para mí me gustó mucho, bueno, ahora que ya estoy más viejita, ¿verdad? Pues lo veo más de una forma porque sé a dónde recurrir, sé a Sí. si estoy perdida, sé de dónde, a dónde tengo que volver. Entonces, esa parte yo le agradezco a mi mamá, porque yo decía, ay, mi mamá, ¿por qué? O sea, yo era en mi juventud, ¿verdad? Pero había veces que sí le mentía y me iba para otra parte, pero sí sabía que tenía que hacer. Pero también mi mamá siempre nos mandaba a la hora santa de los jueves. Oh, sí. Sí, mi mamá decía, hay hora santa, váyanse a la hora santa. Y ya, ay, ella no iba porque éramos muchos hijos. Entonces, si no tenía bebé, pues estaba embarazada. Entonces, pues nos mandaba a la hora santa. Entonces, y yo llegaba y me sentaba y no entendía nada, pero sí me gustaba cómo cantaban, cómo oraban, todo eso. No, no había esos momentos de silencio. No, no, porque era hora santa, o sea, era Oh, todo ya, ya, un ya. ritual. Sí, sí. Entonces, yo decía, ay, pues yo no sé para qué vengo, pero bueno, pues ya ahí me Ya estaba cumplí. sentando. Sí, entonces así esa parte. Ahora otra cosa, el párroco que nosotros tuvimos, gracias a Dios, era muy buen párroco. Entonces él nos hacía nos hacía retiros de jóvenes en Semana Santa, jornadas, ¿cómo le decían? Jornadas de Semana Santa, un día Oh, o dos. estas, Sí, sí. sí. Entonces eso nos iba ayudando, nos iba formando. Y luego también, todo el mes de mayo hacía el rosario. Todas las tardes, todos los niñas, las niñas, íbamos y ofrecíamos flores. Mire qué bonito. Sí, todos los días íbamos con nuestro ramito de flores, ay, todos, sí, gracias, pero íbamos a rezar el rosario. Y el mes de junio, los niños rezaban el Ah, rosario todos los días y ellos llevaban las flores. oh. Entonces, todos los días el mes de mayo era el rosario para las niñas y el mes de junio para los niños. Y era ya una forma, porque el día último del mes hacía como una fiestecita. Le, le pregunto algo así, nada más así, si hiciera un recuento rápido de las personas de su época, de su pueblo, ¿todavía son practicantes? Mucho, sí. Entonces lo importante es tener ese tipo de formación desde pequeños con la familia, ¿verdad? Oh, sí, sí, es muy importante. No se pierda. No se pierde, pero también es algo o sea, uno lo va valorando en su corazón. Por ejemplo, si me encuentro yo con las personas de mis tiempos, de mi pueblo, Ujú. vamos a recordar al padre Félix Pimentel y al padre Pino. El padre. El padre Pino lo vamos a recordar porque fue un sacerdote. Marcó algo muy Sí, bonito en... y luego sabe que también nos hacía pues sobre todo en Cuaresma, ¿verdad? Y Semana Santa, hay un cerro ahí pequeño, pero tiene una cruz arriba. Entonces nos íbamos caminando, él nos hacía el Vía el Crucis. ve- Nos íbamos caminando desde la parroquia hasta el Cerro de la Cruz. oh. Y había un joven que él siempre cargaba la cruz o se la cambiaban, ahí se la turnaban y nos íbamos caminando al Vía Crucis, muchos Ah, jóvenes. haciendo Haciendo toda la pasión, la pasión. toda la Oh, pasión mire. y nos íbamos así. Y mucha gente, ese pueblo se mantuvo mucho tiempo muy católico. Y ya pero duró casi le puedo decir que duró como 20 años en ese pueblo, el mismo párroco. Entonces hizo muchos lazos con nosotros, sobre todo los jóvenes, la gente. Y ya cuando estaba, pues sí, lo cambiaron de parroquia y nos pusieron un sacerdote muy joven.
Oh, padre Huicho, y él sufrió un accidente y se murió, así que duró muy poquito tiempo. Y empezó ya una sucesión de sacerdotes que no, y todos extrañábamos al al, padre al Pino. pa- Al padre Pino era, incluso yo entiendo que les fue muy difícil a otros sacerdotes porque cubrir el espacio el que espacio que había él había dejado. dejado. Entonces, sí, sí, yo sí le agradezco mucho y le pido mucho a Dios que lo tenga en su santo seno y he ofrecido misas por él porque sí fue una gran diferencia para mí. Ya estoy comentando algo fuera del tema, pero de alguna manera yo sí tuve formación en este caso, ¿verdad? No, pero tiene, o sea, probablemente está, pero es referente a esto, porque al final, si nos vamos más atrás, hace 5 años empezó con lo de los apóstoles y luego los 3 años con lo del Santísimo y más toda la formación que usted tuvo antes, creo que eso es lo que hizo Sí, una sí, gran diferencia. porque, por ejemplo, sí teníamos nosotros eso que el padre Pino nos había enseñado, nos habían formado de alguna manera, pero de una forma como muy básica. Muy, Sí, o sea, de que nos hacía mucho también las posaditas en este tiempo. Él hacía actividades para comprar los peregrinos, bailaban los matachines. Y yo le tenía mucho miedo al que se disfrazaba de demonio, cómo me molestaba, ¿verdad? Pero entonces, esa parte todo, yo la verdad en este tiempo afortunada, pues sí, fuimos muy afortunadas con el padre Pino, todos los de mi pueblo, porque fue un padre muy trabajador, tenía muchas actividades para todos. Entonces, claro que venimos en una formación simple, ¿verdad? Pero empiezan a pasar las preguntas, ¿por qué, para qué y de qué? Entonces, yo cuando vine para acá, pues yo dije, porque honestamente es un cambio sí, duro, sí, ¿verdad? Cuando sí, viene sí, sí. uno para estas tierras, sobre todo, yo extrañaba mucho la Semana Santa, la Cuaresma, Todas todo lo las, que se celebra en México. Entonces, pues yo me retiré un tiempo, pero siempre iba a misa, pero no me involucraba en nada más. Y mi vecina Susana, la compañera del grupo, oh, me decía, vaya a la iglesia, no, no quiero ir, y vaya al grupo, no, no quiero ir y no quiero ir. Y un día me encontré un anuncio en el boletín de la iglesia y ahí decía que de la Biblia, porque una prima se nos hizo protestante. Y me duele mucho esa parte. Entonces, yo dije, me voy a poner a estudiar para poderle contestar muchas de las cosas que pone en el grupo de WhatsApp. Y empecé a formarme y sí me involucré y ya, pues se vino lo de la pandemia y empecé a aprender a orar, a profundizar, entender más cosas y sí pues me quedó esa que dijo, oré, empecé a orar diferente. sí, Entonces dices, sí, empecé a orar diferente porque ya entendía más cosas. Entendía más cosas, incluso el otro día estábamos hablando en la clase que muchas veces tenemos en la mente, es algo bien triste, yo lo estaba pensando, cómo nuestros hijos o nuestros padres, perdón, de alguna manera para enseñarnos de alguna manera para controlarnos o para, pues sí, que nos vayamos por el camino recto, que nos dice, Dios te va a castigar. Dios te va a castigar y Dios te va a castigar. Y tenemos en nuestra mente que tenemos un Dios castigador. Entonces, cuando yo empiezo en el Santísimo Sacramento, empiezo a leer la Biblia, me estoy dando cuenta que tenemos un Dios que se involucra con nosotros, ¿sí? Que nos habla bonito, que nos trata como un padre. Entonces, ¿cómo empecé yo a ver al Santísimo Sacramento que a entender tan solo, simplemente el solo hecho, porque también hay que reconocer, tenemos un párroco, el padre Warri, ¿verdad?
Nuestro, Es muy estricto, pero también tiene alguna sabiduría, tiene mucha tiene sabiduría mucha sabiduría el que, Padre que Guardia. no, de alguna manera nos va como taladrando. Porque a mí me marcó mucho una vez que dijo, es que Dios nos ama tanto, tanto, que se deja humillar, quedándose en un pedazo de pan, arriesgándose a que lo pisoteen, Ah, ¿verdad? Entonces, yo cuando empecé como a visualizar eso, dije, oh Dios. O sí, sea, yo empecé a ver eso, dije, oh Dios mío, ¿cómo uno es tan tonto que no alcanza a ver eso cuando, por ejemplo, yo que tengo ahorita, pues, mi bolita de años, ¿cómo no logré ver todo eso desde antes? Entonces yo Dios digo, tiene sus tiempos. exacto, pero dice uno, ay, ¿cuántas cosas hice mal? Y no ver la grandeza del Dios, de nuestro Padre. Sí. Entonces, yo cuando empecé a ver como, y ahora que voy al Santísimo, porque aún sigo yendo todos los sábados, sí, esos ya tengo, pues, desde, desde que empecé, pero fui acortando los días porque, como siempre digo, soy floja para levantarme, entonces como ya me cansé, mi cuerpo ya dijo, no, me quedaba dormida y ya se me hacía mal me sentía muy mal siendo irresponsable y aparte que nos pusieron una capilla, pues muy Muy, práctica, se puede decir, ¿verdad? no, sí. Sí, ¿verdad? Entonces que lo podemos poner en reserva nosotros mismos y eso nos ayudaba. Entonces, pues yo ya me iba quedando dormida y pues ya me retiré y ya me quedé nada más con los sábados. Voy a veces cuando no es mi turno, pero bueno. Entonces, ya se me fue la idea. Bueno, empecé a ver todas esas cosas, empecé a contemplarlo, empecé a decir, ¿por qué tú tan grande y yo tan pequeño te expones a estar aquí? O sea, tanto es su amor, Lo dijo el Padre Warley, por amor. por amor, por amor a Sí. nosotros. Pero lo más triste es que nosotros no lo valoramos, porque ni siquiera somos capaces de apartar una hora. Ahora, y fíjense que el otro día me descubrí de esta parte. 15 minutos. Sí, 15 minutos. El otro día me descubrí de esta parte. Resulta que ahora que no voy al Santísimo todos los días, ya no quería orar porque no estaba frente al Santísimo. Y cuando Dios está en todas partes, bueno, está el Santísimo. Bueno, claro, ¿verdad? Pero ya decía, ay, no he orado, pero es que no he ido al Santísimo. Pero ¿cómo así? O sea, si puedo orar aquí mismo y Claro. puedo prender mi vela, puedo hacer mi altarcito, claro que sí lo tengo, ¿verdad? Pero sí ya estoy. Ay, es que no estoy en el Santísimo. Claro, vivo a 8 minutos de ahí, pero igual, ay, pero me tengo que preparar para irme. Entonces, ya eso me estoy predisponiendo. Entonces, eso me descubrí y dije, no, esto no está bien. Tengo que rezar aquí el rosario como debe de ser y todo eso. Y ya empecé otra vez a yo misma estarme. Entonces, cuando uno pierde la parte de estar orando, te vas acostumbrando a acostumbrando a dejar de orar. Y es tan fácil irte al... Así que... Sí, es que nuestra humanidad está pero bien así. Bueno, entonces esa parte, no sé si ya me extendí de más, pero No, muchas gracias, Columba, por compartirnos. Creo que es importante a veces ah, conocer la experiencia de cada persona en ese tipo de situaciones, el orar. Yo al menos, yo personalmente batallo para orar y sé, o sea, usted lo dijo, el cambio tan radical que hay al momento de que es oración. oh sí, O sea, hay entras con esa conexión con Dios, bueno, me ha tocado poquitas veces, pero sí te sientes diferente. Un día usted tenía una plática y decía que saliendo del Santísimo sentía así como, pues,
no hay problema, si ahorita me lleva Dios no tengo ningún problema. Y así como que yo me quedé de, ¿cómo? O sea, pero es porque ya estás en, en varios peldaños arriba en la cuestión espiritual, o sea, pero sí, sí entiendo esa. Y Es que, bueno, yo en la experiencia que he tenido así de que salgo del Santísimo, que hago una oración bien así, bien, siento como que hasta se vuela uno, vuela, o sea, te sientes como ligero, así sí, o como sea, que puedes hacer cosas así y no se te hace nada pesado, entonces yo eso pienso, yo así a veces sí he y, sentido así como y he que, escuchado a más de uno sus experiencias de que luego un día me invitaban, no soy inscrito, inscríbete, dijo, te vas a medianoche, te vas a las 4 de la mañana. Y el día no te sientes, no, en el día no estás cansado ni se te hace pesado. Entonces, es cierto eso, sí, es no, no, cierto, de lo, veras, lo he es escuchado de cierto. varias personas, o Es sea, cierto, es una experiencia maravillosa. Y yo le puedo decir, mi esposo era casi ateo, ¿eh? De veras, mi esposo era casi ateo, se puede decir, era ateo. Sabía de la religión porque pues lo habían bautizado, había hecho la pero de que él dijera, voy a misa, voy a ocuparme, no. También con la pandemia, pues obviamente que, ándale viejo, comprométete con 1 hora a la semana porque pues sí se batallaba al principio para poner entonces o sea, ya ahí lo estuve de alguna manera presionando y agarró el viernes a las 10 de la noche. Todavía hasta la fecha él está. Y se me hace de alguna manera bien bonito porque a las 9:30 ya está bañado, peinado y muy listo para irse a su guardia. Pero no se le pasa. O sea, él ya está de alguna manera. Y luego dice, es que yo no he sentido ningún cambio. Pues tú no, pero yo sí, yo, lo que sí. Entonces, esa parte, ¿verdad? Eh, uno ni, ay, esa pelea a veces de, no, Dios no me ha hecho nada, pero mira qué cambios. sí, o sea, yo sí los he visto. Pero muchas veces nuestro ego, nuestro orgullo no lo permite ver, pero entonces muchas veces hay que tener esa humildad también de reconocer en que Dios te está trabajando en ti y aceptarlo, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, aquí estaba Co- leyendo este libro, dice, volviendo al libro, dice, quería delante de su padre en el silencio de la soledad reunir en su corazón misericordioso toda la miseria humana para hacerla más y más suya, para sentirse oprimido, para llorarla. Él quería en su vida, aquí esa parte, mire, cuando usted una oración, incluso pues vamos a decirlo ahora que hablando del Santísimo Sacramento, esas partes que todo lo que tienes, tus penas, tus angustias, tus temores, todo, como que lo vas, no sé, yo no logro explicarlo, pero sientes así como que se te sana, así como que se te quita una herida, un pesar. Entonces, a mí eso, yo ahora que pensándolo, ¿verdad? Y ahora leyendo esto que está diciendo este libro, ¿verdad? el pa- Dice, o sea, él te está quitando toda tu miseria, vamos a decirlo, y la está haciendo suya, ¿sí? es por eso que ahí está, se te quita Sí, así y como él lo que, carga. como que trae uno sus costras, vamos a decirlo, pues no, bueno, costras o podredumbre o la pus, muchas veces por heridas de infancia, heridas de la misma humanidad, ¿verdad? Vamos a decirlo, tus no, daños, ¿verdad? Y se te van así como que aligerando, como que se te cayó una costra y estás más ligerito. Y Ya luego, está la piel limpiecita, ya sí, sí, está. así como que So, se te va limpiando y otro poquito. Hasta que llega un momento en que te sientes así más ligero, así como que, pues sí, tengo un gran Dios, porque estoy todo aplastado, porque estoy todo herido, porque si Dios puede hacer eso, sí.
¿sí? Entonces, a mí eso, leyendo este libro, pues lo entiendo. Y el otro día, nosotros como grupo, acuérdense que servimos los sábados en la misa como servidores y nos toca rezar el rosario. Y a mí yo estoy rezando el rosario también antes de misa uno de los domingos. También es algo tan maravilloso rezar el rosario en público. De veras, es una gracia porque yo lo he rezado así y ya cuando hay mucha gente empiezas a oír todas las voces a un Está. unísono y se oye bien bonito. Y digo yo, ay, qué bien me siento de haber rezado el rosario antes de mí. Y son gracias que uno no valora y dice uno, te invitan a rezar el rosario así en público. Ay, no, 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 yo no puedo. ¿Por qué no? Mm. Sí. Y es algo bien bonito porque, o sea, la misma Virgen y yo la contemplo, veo la imagen y digo, ay, me está yendo. A lo mejor está hasta poniendo el oído así de lado. Yo así esa es mi imaginación, pero esa es algo que te debe de ser porque la Virgen está prometiendo que nos está escuchando, Sí, es la ¿verdad? intercesora. Entonces yo pienso que cuando estoy rezando el rosario y luego cuando está toda la gente contestando, así como que ella hasta se pone así y de alguna manera, y digo, ay, qué bonito es Sí, pues en uno. las apariciones lo dicen, ¿no? Que recemos el Sí, que lo rosario, que recemos digamos. y luego ya cuando nos toca el rosario, el Padre Nuestro, ella nos está acompañando rezando el rosario para agradar a su Padre. Entonces, esa parte digo yo, ay, que volviendo, ¿verdad? Pero volviendo al libro. Entonces dice, él quería como cabeza de la humanidad unirse más íntimamente a cada existencia humana. Esa parte es donde digo yo, Dios se involucra con nosotros. O sea, Él conoce nuestra existencia, Sí, ¿verdad? O sea, Jesucristo, Él quiso venir a involucrarse, quiso venir a sentir miedo, a sentir temor, a sudar de estrés, de temor, de angustia. morir por. Sí, pero todo lo que sufrió antes de la crucifixión, porque él decía que tenía temor, que tenía miedo, ¿verdad? Por eso Será. vinieron los ángeles a consolarlo. Él sufrió las tentaciones del demonio, o sea, él se involucró a nuestra humanidad corrompida, perdida. Él sobrevivió a a todo el pecado, a todas las tentaciones. Él lo asumió, sí, pero él lo vivió. O sea, él como Dios, la persona hijo de la Santísima Trinidad, quiso vivir eso, sentir eso. Por eso se hizo carne. Sí, Entonces, esa parte es donde, y aquí lo dice, él quería como cabeza de la humanidad unirse más íntimamente a cada existencia humana. O sea, él no podemos decir que no sabe de qué que no sabe lo que nosotros sufrimos y padecemos aquí en la tierra. pues como es es Dios y es humano, pues la parte humana la vivió Ujú. tal, Sí, tal como uno de nosotros. pero es lo bonito porque él siendo Dios y siendo humano, entonces, de alguna manera, él ya siendo humano y Dios nos entiende perfectamente. Sí. Sí, y él pasó por todo eso, o sea, no, Ujú. sí, es como, ¿qué sería? Bueno, sí, es un poco complicado. ¿Por qué? No, o sea, bueno, iba a poner un ejemplo probablemente un poco fuera de lugar, pero es como imaginémonos de una persona de hoy en día, un fulano que haga un robot
el hombre, el creador nada más mira a la máquina, pero no logra entender lo que es la máquina en sí. Pero Dios nos creó al ser humano, pero aparte de eso, Dios se hizo hombre y sintió lo mismo. O sea, lo que estaba diciendo, ¿no? Ujú. O sea, vivió estuvo vivió en carne propia, bueno, en la parte humana, todas las, lo que vive el ser humano, Las consecuencias del pecado, sí, vamos a decirlo, ¿verdad? sí, Las- sobrevivió a todas las consecuencias del pecado. Ajá. Sí, entonces, pero esa parte es donde lo tenemos que entender, que Dios Hijo, entiende perfectamente la humanidad porque Él se hizo hombre. Entonces tenemos que tener claro que Dios Jesucristo, Dios, se hizo como nosotros y es un Dios que se involucra con nosotros y que no lo tenemos que ver como un hijo, un Dios castigador. No, y de eso le iba, porque hay una también, Dios nos corrige, ¿no? Oh, O sí, sea, como padre, como padre nos corrige. Muchas veces lo tomamos nosotros como un castigo. como un Y castigo, no se sí. nos olvide que el pecado en sí tiene consecuencias. Y entonces a veces creemos que la consecuencia de nuestros pecados, pensamos ton- tristemente de que Dios nos está castigando, cuando es parte de nuestro pecado lo que estamos viviendo. Ujú. Es Sí, consecuencia. pero por ejemplo nosotros como papás que ya tenemos un poco de formación, es importante no decirle a nuestros hijos, Dios te va a castigar. Porque a nosotros eso nos decían, Ya, Dios sí. te va a castigar. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, yo voy a hacer algo, incluso voy a decir, Dios me va a castigar, entonces, como yo estoy en pecado, me voy a alejar de Dios porque me va a castigar, Sí. ¿verdad? Cuando deberíamos de acercarnos para Exacto. que Y nos Dios te está diciendo, yo te perdono, acógete a mi misericordia, que yo te perdono y te entiendo perfectamente. Entonces, cuál sería lo correcto para decirle a los críos? Toda acción tiene su consecuencia. El pecado. El pecado, lo que hagas, la desobediencia, tiene sus consecuencias para Dios. O sea, en Dios mismo tiene sus consecuencias, ¿verdad? Entonces, no, si haces lo que hagas, vas a tener tus consecuencias. Si tienes un pecado mortal, vas a tener tus consecuencias. Estás alejado de Dios y vas a tener unas consecuencias físicas igual mismo aquí, espirituales y humanas. Y física, sí. Ajá. Sí, Entonces, sí, sí. esa parte, y es importante decirles a nuestros jóvenes que todo pecado, toda acción tiene sus consecuencias. Buenas o malas. Buenas o malas, o sea, hagas lo que hagas, vas a tener unas consecuencias. Toda acción tiene su reacción. Entonces, si uno se acoge a Dios y lo conoces, lo amas, vas a tener un poco menos de problemas. Somos unos cabezones, vamos a caer y caer, pero vamos a saber que nos podemos acoger a la misericordia de Dios y que somos amados por Dios. Si te mantienes en Sí. oración, como estábamos mencionando ahorita, si te mantienes en oración, conoces a tu Padre, conoces a Dios, van a ser más ligeras esas consecuencias cuando es en este caso una consecuencia mala. Y vas a entender ese que sientes, vas a decir, me lo merezco porque soy una cabezona. Y aparte creo que la oración también te ayuda a que puedas capotear de una manera mejor las tentaciones. Tienes más... Sí, claro, porque conforme estás en oración vas teniendo sabiduría, vas teniendo Ujú. prudencia, vas teniendo que más conocimientos. Y incluso, por ejemplo, a mí me Te gusta acercas más a los dones del Espíritu Santo. exactamente, tienes más conocimientos, más sabiduría y vas pudiendo librar más las consecuencias o vas pudiendo evitar más caer en tentación, vamos a decirlo.
Por ejemplo, aquí hablando con la Biblia, a mí me gusta mucho el libro recomendar mucho el libro de Proverbios, sobre todo los matrimonios, los que se quieren casar. Muy bonito. Lean el libro de Proverbios. Y Aunque, tengo una, aunque estemos casados, hay que leer. aunque estemos casados, si no lo has leído, léelo y vuélvelo a leer, Sí. porque es bien bonito ese libro, muy bueno para ir sobre todo llevar una vida uno más recta y para conducir a nuestros hijos en el camino del bien, de Dios, hacia Dios. En una ocasión, ya ven que entregamos la Biblia en la misa En la para que, parroquia, bueno, nuestra parroquia. fui y me acerqué a una pareja Ujú. y les dije, ¿se quieren llevar la Biblia? Sí, me dijeron, y ya se la llevaron. Después vi al muchacho solo y luego, ¿qué pasó con era tu esposa? No, era mi novia. Y luego me dice, ¿qué pasó con tu novia? No, pues no era la mujer adecuada para mí. Ahora estoy buscando una buena novia. Y le digo, ¿qué pasó? No, dijo, pues es que ya leímos, y estuve leyendo y leyendo, y luego volteé y veo la Biblia. Dijo, y pues no era lo correcto, dijo, así que pues terminamos, dijo, y ahora estoy buscando una pareja. Entonces, ¿qué quiere decir eso, verdad? Te da sabiduría, te da la prudencia, Sí. ¿sí? Porque qué tal si hoy lo hubiera seguido, con esa relación hubiera Y al rato vienen los hijos en una relación que no que está, no era la no era la correcta, correcta, sí, vienen entonces, los hijos y entonces quien la sí. lleva son los hijos. Entonces aquí, ¿verdad? Hay que orar con todo y hay que ver esta parte, ¿verdad? Que Dios se involucra con nosotros y Él antes de quiere asumir todos nuestros pecados, quiere conocer todos nuestros dolores, nuestros sufrimientos, porque nos quiere unir a nosotros muy íntimamente. Y luego aquí dice la última partecita dice, Cristo que rectifica toda la actividad humana no se dejó arrastrar por la acción. El que tenía que como nadie el deseo ardiente de la salud de sus hermanos, se recogía y oraba. Entonces aquí es el consejo. Hay que recogerte, independientemente en la situación que estés, hay que recogerse y hay que orar, Sí. ¿verdad? Y es algo bien difícil porque todo lo queremos solucionar. Decimos, no, ¿cómo me voy a ir a orar si tengo aquí? Yo ya rápido, una de las cosas que apenas estoy entendiendo es de que muchas de las cosas que hago yo las hago porque yo puedo, o sea, según, pero no. He entendido de que muchas de las cosas es, Señor, ayúdame porque no puedo con estas cosas. Sí. Sí, eso Entonces, es lo primero que tenemos que hacer. Señor, sí. yo no sé ni cómo estoy metida en esto, pero a ver cómo le haces, Sí, porque sí. entonces Y yo iba del otro lado, ¿no? Porque no, porque puedo lo porque hago. puedo lo hago. No, Entonces no es así. sí, pero va aprendiendo uno. Porque Sí. yo también así lo creía, pero no, ya es al revés. Pues, yo en este caso, ahora a estas alturas digo, yo no sé ni cómo ando en estas cosas, pero pues ahí tú verás porque yo ya no sé más, ¿verdad? Entonces, esa parte. Bueno, pues ya estamos terminando con este programa. Esperemos que haya sido de edificación, que hayamos transmitido un poco el mensaje de lo que es la oración De y su pues importancia. de su importancia y de sus, pues también vamos a decirlo, de sus consecuencias, ¿verdad? Porque son buenas consecuencias y muchísimas gracias. Seguimos en la página 194. Nos quedamos en en Va, el yo. en el yo. No avanzamos, Juanito, pero hablamos mucho. Esperemos que haya. Bueno, pues nos despedimos, Clemente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los volvemos a esperar la próxima semana por Radio Apóstol USA, Apóstoles de la Palabra, por Facebook o por YouTube Radio en Radio Fe Católica Denver. Buen día, buenas noches, buenos días. A lo mismo. Buenas tardes. Juanito, ¿no te despediste? Bueno, pues esperamos que se hayan llenado más de interés en cuestiones de la fe. Recuerde que la próxima semana en punto de las 10 de la mañana estaremos en vivo en Apóstoles proclamando el Evangelio.